actualidad hay un debate no solo a nivel nacional en nuestro país, también en la Unión Europea y en otros países sobre cómo serán los coches del futuro, qué energía necesitamos para movernos, no solamente quizá en el automóvil, sino en distintos medios de locomoción. Ese debate, como digo, está ahí, y de cómo tendrá que ser ese coche en el año 2040, qué pasará también con nuestras vidas. Ahora mismo estamos en un momento pues de duda, de no saber cuál es el futuro. Sabemos cuál es nuestro presente, también cuál es nuestro parque, por ejemplo, automovilístico, qué es lo que necesitamos, pero son muchos temas que se van acumulando y que yo creo que en los siguientes minutos algo por lo menos podrá aclararse, y lo vamos a hacer con el profesor de física Pedro García Ibarra. Bienvenido. Gracias. Y también con Carlos Santorand, catedrático de nuestra universidad, de la UNED. Bienvenido. Hola, Isabel. Hablo de coches y hablo del panorama. Se lee, se oye en todos los medios de comunicación lo que va a ocurrir con los coches diésel, por ejemplo, algo que ha conmocionado la industria, que de eso también hablaremos, con los coches gasolina, con aquellos híbridos que empezaban y casi cuando están empezando parece que están acabando, y con esa meta del año 2050 o 2040, según nuestro propio presidente, para implantar los coches eléctricos en nuestro país. Podemos empezar por ahí. ¿Qué panorama tenemos? ¿Qué realidad es la actual? Actualmente tenemos esto solucionado con los motores de combustión interna, son los coches actuales, que funcionan, hay que decirlo, cada uno de ellos magníficamente, son una maravilla de la técnica. Sí es cierto que cuando se juntan millones, pues ese poquito de contaminación de cada uno de ellos hace una contaminación muy apreciable, lógicamente, y es un problema grande que hay en todas las ciudades. Luego estamos con un problema grave que afecta a la salud de muchos conciudadanos y que claramente pues habría que resolver. No es un problema de ayer, ni de hoy. Es un problema que lleva ya años, que se conoce y que se sabe, a pesar de los esfuerzos que hubo institucionales, incluso por desarrollar los coches gasoil, se sabía perfectamente los problemas que tenían, y ahora de repente parece que todo el mundo se da cuenta de la gran problemática que tienen. Pero es cierto, esa problemática está ahí y hay que solventarla, hay que intentar solventarla, eso no hay duda ninguna también. Lo cierto es que hay un problema de contaminación, como estamos diciendo, pero también supongo que para esa meta que está relativamente cerca, estamos hablando en realidad de a 20 años vista, eso es no demasiado tiempo, se pretende que todo el parque automovilístico, prácticamente todo el parque automovilístico, sea de coches eléctricos. La energía que tenemos en nuestro país, y vamos a centrarnos hoy en España, es la que es, y la que ahora nos van a contar. Para tener coches eléctricos, ¿nos bastaría con lo que tenemos ahora mismo? En cuanto a generación eléctrica, estamos hablando, porque hay muchos factores ahí, no solamente eso. Esos coches hay que producirlos, hay que mantenerlos, hay que arreglarlos, en fin, hay toda una problemática que va a traer consigo el hecho de que cambiemos el modo de transportarnos de una manera a otra vía. Pero solamente en cuanto a consumo, pues efectivamente uno podría decir, muy bien, el petróleo no tenemos en nuestro país, en España. Luego cambiarnos a la electricidad, que bien, no hay más que enchufar las cosas en un enchufe y ya está. Pero claro, evidentemente, ¿qué hay detrás de ese enchufe? Detrás de ese enchufe hay centrales nucleares, hay centrales térmicas, hay toda una serie de generación eléctrica no limpia, y hay una pequeña proporción, sí, de energías renovables que están ahí. Si no la mayor contribución, digamos la mitad al menos, van a ser de energías contaminantes, a fin de cuentas. Se han planteado aquí ya varios asuntos, que no solamente es el de la energía, al que volveremos también para ver qué soluciones puede haber. Veo que hay toda una serie de problemas, desde problemas económicos, sociales, de planteamiento de lo que ahora mismo se está produciendo, de cuál es el peso que tiene la industria automovilística en nuestro país, que creo que es bastante, y ahora nos lo va a comentar el profesor Antorán. Sí, ahí me toca la parte de los datos, la parte más oscura. Tenemos en España del orden de 30 millones y medio de coches circulando, de los cuales 22, casi 23 son turismos,
casi 3 todoterreno, más de 1,5 millones de furgonetas y más de 700.000 camiones. Son muchos coches, por una parte. Por otra parte, tenemos una producción muy, digamos, es la segunda europea en fabricación de coches, que son, según mis datos, son 2,84 millones de coches fabricados, de los cuales exportamos 2,43. Y eso implica que da empleo al 9% de la población activa española. Entonces, cuando vamos a hacer algún cambio, como se prevé, radical, en el que interviene el 10% prácticamente de la población activa española, pues hay que tomárselo muy, muy en serio. Y saber, yo creo que hay que saber física, tener sentido común y saber hacer algunos números de forma razonable. Por ejemplo, uno de los problemas que siempre se habla y que es enorme es el tiempo en que tardan en recargarse las baterías de los coches eléctricos. Pues oscila más o menos en una casa con una potencia contratada, la normal es alrededor de los 3,5 kilovatios, se tardaría entre 6 y 12 horas para un coche normal, no de alta gama eléctrica, sino un coche normal, digamos un utilitario, uno de los pequeñitos. Si tenemos que ir a una instalación para poder hacer una carga más rápida, tenemos que cambiar a una potencia contratada de 11 kilovatios y si vamos a ir a ultra rápida, a 40. Eso significa cambiar las instalaciones porque la transmisión que se hace de esa corriente eléctrica es a través de cable de cobre y habría que aumentar sensiblemente los grosores de esos cables en todas las ciudades, en todas las casas que fueran a tener una carga o pretendieran tener una carga rápida o ultra rápida. Ese es el primer problema. Segundo problema, también es simple, es que tenemos del orden de casi 70.000 puestos para cargar los depósitos de gasolina. Es verdad que en muchos casos haría en las casas, pero vamos a tener a disponer de ese sistema, digamos, de electrolineras capaces de dar servicio de horas. Hablamos de horas. Y como muy rápido sería entre media hora y una hora para poder salir del apuro. A unos costes muy altos. El coste actualmente es como un 40% más caro si se hace rápido o se hace lento. Podemos poner problemas de esa índole económicos y de infraestructuras que son enormes y que no se ha pensado en ellos. La primera parte de lo que se ha dicho, cómo se traslada toda la infraestructura que hay ahora mismo, muchísimas gasolineras, creo que unas 11.500, esos 70.000 puestos de repostaje, esa producción de 3 millones de coches, de las cuales muchas son exportaciones, otros son de uso interno, es decir, en eso somos de las pocas cosas que nos abastecemos prácticamente. Esa es la primera parte. Hay una parte económica, social, importantísima, ese 9-10% de la población que depende de la automoción. Y por otro lado, está también lo que se necesitaría para poder tener un utilitario, para poder cargarlo, para tener la tecnología también, para poderlo producir, nos decía el profesor García Ibarra. Empezamos por ahí, pero después también, cuando ya lo tengamos, ¿qué vamos a necesitar? Porque a lo mejor es algo más barato la carga que la gasolina, pero sin embargo necesitamos una electricidad enorme en casa, casi como si fuéramos algo de tipo industrial. Bueno, en realidad eso lo que va a variar es el tiempo de carga. Es decir, si hablábamos con el contrato menor que decía Carlos Antoranz, de 3 y pico kilovatios, ¿no?, que puede tener una casa, pues sí, la carga es esa, entre 6, 7, 8, 9 horas de toda la noche. Uno tendría que tener su cochecito ahí enchufado a la noche. Si tienes 2 coches, pues va la pata, ¿no? O a lo mejor también es cierto, no siempre vas a tener el coche totalmente vacío. Pero en fin, ya hay un pequeño problema, ¿no? Pero digamos que en cada casa tendríamos lo que es la potencia normal, 3 y pico kilovatios, toda la noche en funcionamiento. Si ponemos una ciudad grande como Madrid, pensemos a lo mejor 1 millón de casas, tienen su coche cargando, luego va a haber demanda de 1 millón de veces 3,5 kilovatios, que eso hacen 3,5 gigavatios. Entonces, para poder mantener esa carga nocturna de una gran ciudad, tendríamos que tener de orden de 2, 3 centrales nucleares, cada una de ellas genera 1 gigavatio, solo para esa carga nocturna. Otras tantas para Barcelona, Sevilla, Valencia. Es decir, que tendríamos que tener por las noches todo el parque nuclear español, por ejemplo, dedicado a cargar los coches. Es posible, pero eso cambia mucho la actual situación. Y abriría hasta otro debate que tampoco se está teniendo, porque parecería que en España el tema de las centrales nucleares no ha sido muy apoyado ni quizá muy explicado a la población.
Por lo tanto, el decir que cada ciudad va a tener, cada ciudad grande, me refiero, 2 o 3 centrales nucleares, también de carbón, supongo que como apoyo. Sí, habría que multiplicar por 2. Una central de carbón, digamos, tiene como la mitad de potencia que una nuclear, más o menos. He dicho nuclear porque daban las cifras redondas. Las de carbón pues serían como el doble o así. Lo que quiero decir es que había que tener solo para cargar los coches, pues todas las noches prácticamente la generación eléctrica funcionando. Y aquí, desde luego, antes de seguir, surge una pregunta y luego ya continuamos con los temas, porque es que está clarísimo que esto está muy poco explicado a la población, por no decir nada. Se puede decir que contamina el gasoil, que contamina la gasolina, que la electricidad o los coches eléctricos son la panacea. Pero luego hay que explicar todo esto también, porque si no, no tiene mucho sentido y nos vamos a encontrar muchísimas sorpresas. Sí, hay que tenerlo preparado. Decía Carlos que no lo han pensado, seguramente lo han pensado, ¿no? Pero ya nos lo podría explicar un poco cómo lo han pensado, porque cuando uno lo empieza a pensar se plantea muchas dudas. Hay muchos problemas que van a surgir, ya solamente en cuanto a satisfacer las necesidades energéticas de estos coches en un momento dado, porque todos van a querer cargar por la noche. Toda esa demanda va a estar concentrada en unas horas. Si estuviera distribuida a lo largo del día, pues sería diferente. Pero la mayor parte, el grueso de los coches se van a recargar por la noche. Y ese va a ser un problema relativo. Quiero decir que se puede hacer, pero el cambio es sustancial. No es una cosa que se pueda decidir de la noche a la mañana. Yo creo que hay que ser coherente con las políticas. Entonces, yo estoy de acuerdo con coches no contaminantes. De hecho, yo he venido en bicicleta hoy al estudio. Me parece bien. Me parece bien que intentemos modificar nuestra estructura, pero también hay que entender dónde vivimos y qué es lo que tenemos. Entonces, en un país donde exactamente el 22,4% es de energía nuclear, la que estamos produciendo es la quinta parte es energía nuclear, que hay una parte que es el 17%, casi el 20%, que es de carbón, y que la energía eólica, la energía hidráulica, depende de una cosa estacional, porque este año, por ejemplo, la producción de energía hidráulica ha bajado un 50%. Entonces no podemos pretender tener coches eléctricos, tener aire acondicionado, tener calefacción, porque lo que no está diciendo Pedro es que si yo dedico toda la energía que viene a mi enchufe, a mi contador, la dedico a cargar el coche, tengo que quitar la calefacción. No puedo poner el lavavajillas, no puedo poner la lavadora, no puedo porque tengo dedicándole al coche todo el esfuerzo energético. Eso tiene alguien que pensarlo antes y explicar lo que es lo que hay. Cambio de política energética, podemos hacerlo. O sea, si queremos hacerlo y hacerlo limpio, habrá que hacerlo limpio de verdad. Y limpio de verdad significa, acabamos primeramente con las centrales de carbón, si podemos. Nos planteamos qué energía queremos tener dentro de, pongamos, 30 o 40 años, no más lejos, porque puede ser que dentro de 30 o 40 años las formas energéticas sean absolutamente diferentes. Pero por lo menos tengo que hacer una planificación a futuro y entonces decidir cuáles son las cosas que voy a hacer, porque el carbón contamina y lo hace en otro sitio. Quitamos aquí en Madrid o en grandes ciudades, nos va a dar igual contaminar en algún pueblo de la provincia de Burgos o de Soria o de Almería. La respuesta, eso no es política. Esto yo creo que está quedando bastante claro, pero habría quien dijera seguro, bueno, pues las energías solar, ¿por qué no? Un país que tiene muchísimo sol, es algo que se repite en los medios de comunicación. El 5% de la generación de energía al año en España es solar, es el 5%, pero es que esa reducción vino con un cambio político. Estábamos poniendo granjas solares por todas partes, cambia la subvención, y cambia la política económica y entonces pasamos de tener un tanto por ciento mucho más elevado al que tenemos ahora mismo. Es un 5% el año 2017 y son cifras que no me invento yo, que son cifras que están dadas por la Red Eléctrica de España en el informe del año 2017. Pero eso se podría revertir, es decir, igual que se han hecho unas políticas para intentar, que eso se acortara, que llegara al 5%, que es poco, ¿podría eso aumentarse pues casi hasta el infinito? Es que eso, efectivamente, pues lo que se ha comentado, estaban subvencionadas. Entonces eso no es manera, no podemos coger y utilizar dinero de fuera para ponerlo y que se nos forma. Las energías tienen que ser competitivas y para que sean competitivas pues falta un poco. La energía solar, hablamos solar, pero puede ser fotovoltaica y puede ser térmica. Si es fotovoltaica, pues es un magnífico negocio para los chinos, porque pues la mayoría de las células fotovoltaicas vienen de China.
Aquí las podemos instalar y puede ser que nos generen electricidad a partir del sol, efectivamente, ¿no? Pero hay que pensar cuánta energía han gastado en China para fabricar esas células. Cuando uno hace el balance global, no está tan claro. Y claro, efectivamente, a lo mejor aquí sí es un elemento, es una energía limpia en España, pero en el mundo no es limpia, porque para su fabricación se ha utilizado energía sucia, se ha utilizado petróleo, por supuesto. Luego, en fin, hay que ver todo en su conjunto. Y luego está la otra posibilidad de utilizar energía solar, que es con una planta de energía solar térmica. Y esas hay muy poquitas y digamos que necesitan desarrollo. Necesitan desarrollo todavía, hay problemas de materiales ahí. Y efectivamente, pues podría ser. En un país como España es que es ideal, es un país magnífico en el que habría que desarrollar muchas centrales solares térmicas, pero hay que hacerlo y no las tenemos todavía. Entonces, la planificación, cuando hablamos de ponemos coches eléctricos, voy a hacer una ley que nos permita dentro del 2040 que todos los coches sean eléctricos. Antes hay que pensar cuál es el acompañamiento a esa ley. Y esa ley es, tengo que invertir miles de millones de euros en transformar todo el sistema energético español para hacer eso. Para hacerlo y para hacerlo limpio, porque no tiene sentido que yo, como decía Pedro, que contaminen los chinos. Pero es que si yo tengo un punto alto de contaminación en un sitio y un punto bajo de contaminación, hay un trasvase de esa contaminación del punto de alta al de baja. Y entonces al final lo que tengo son una cantidad uniforme en toda esa área. Eso es lo que también un poco de absurdo, por ejemplo, con respecto a lo que está ocurriendo en Madrid, con respecto a la almendra central y la periferia. Hay movimientos convectivos, hay difusión. Lo que está en un sitio se mueve a otro y eso no tiene puertas y eso no lo pone nadie con la M30 o la M40 alrededor para que no pase el viento. Vamos a explicar esto un poco más despacio. Esto quiere decir que se puede cerrar el centro de las ciudades. En este caso hemos hablado de Madrid, se dice que va a haber muchas más, cada vez con un perímetro además más amplio y que con eso se pretende que la contaminación baje muchísimo. ¿Esto es real? Moviéndonos como nos seguimos moviendo, por supuesto, pues por otras arterias, claro. Claro, si mantenemos el nivel de comunicación, de transporte que es de esperar, pues eso no basta, no hay más que ir a un pueblo de la sierra y mirar hacia Madrid. Se ve la boina esta famosa que siempre se habla, la boina no ocupa la almendra central, se extiende hasta la sierra, vamos. Es decir, que aunque se esté generando sobre todo en la parte central de Madrid o en la M30 o así, se va hacia todas partes porque no se queda ahí. Lo ha comentado Carlos, el aire es una cosa que está en movimiento y aún en días como este que hay inversión térmica, que está muy quieto y que efectivamente favorece la contaminación, a pesar de todo hay movimientos en la atmósfera. El aire se mueve y te lleva las cosas de acá para allá. Y la contaminación, si la haces fuera de la M30, en muy poquito tiempo lo vas a tener también dentro de la M30. O sea, al final lo que tienes es una boina, una masa de contaminación en toda la zona. Y por mucho que tú quieras restringir la parte central, no consigues nada. Habría que hacer un muro, efectivamente, alrededor y una tapa, y entonces sí. Pero mientras no hagamos eso, la contaminación la tendrás ahí. Entonces, la única política que puedes aplicar en ese caso es prohibimos toda la circulación, pero a cambio, tengo que permitir la movilidad de las personas. Luego tengo que invertir en un transporte público, además limpio. Y eso es lo que también falta. Yo puedo concentrar, digamos, o distribuir en un radio muy grande la concentración de vehículos que paran allí, donde tengo zonas, digamos, más aireadas, y acudir a la gran ciudad con transporte público. Pero eso significa tener horarios fijos y serios y tener un lugar donde aparcar los coches de forma, si no gratuita, al menos muy barata, porque si no lo que estamos haciendo es abriendo la brecha entre ricos y pobres, con coches eléctricos, coches no eléctricos, porque no me cabe la menor duda que cuando una persona quiere cambiar de coche le gustaría tener el coche más rápido, más bonito, mejor y menos contaminante. Nadie quiere contaminar per se. Entonces, si no lo hacen es porque el precio del coche más barato actualmente que yo he encontrado eléctrico, que tiene una posibilidad de moverse 185 kilómetros sin repostar, cuesta 27.000 euros, que son 12 o 15.000 euros más que cualquier utilitario de los que podemos comprar. Eso significa que esta limpieza nos agranda la brecha que existe entre ricos y pobres. Además, decir, y esto no tiene mucho que ver quizá en esta mesa, pero que cuando compras un coche tiene una serie de impuestos, también pagas tu impuesto de circulación, pero en el propio coche, en la propia compra hay unos impuestos enormes
en algo que a lo mejor no te dejan utilizar o te dejan utilizar de manera restringida. Por lo tanto, quizá los impuestos tendrían que ser muchísimo más bajos porque te los van a dejar hacer solamente para circunvalar las distintas ciudades. También es cierto, aunque en este programa, pues más dedicado quizá a la física de las cosas, no tiene mucho sentido, pero sí hay que comentarlo. Se le está pidiendo a los políticos desde toda la empresa automovilística prudencia. Es una cosa muy curiosa, me llamaba mucho la atención los titulares que piden prudencia, que piden mesura en las declaraciones, porque es cierto que puede ser que el miedo haga que los coches no se compren, por lo tanto la industria se pare en una industria importante para nuestro país. Claro, sí, es lo que siempre se dice, el papel lo puede todo. Claro, uno puede siempre legislar sobre el papel y poner lo que todos quisiéramos, Nadie quiere contaminar, efectivamente, pero luego la realidad está ahí, la realidad es tozuda, y por mucho que queramos esto o lo otro, hay que poner los mecanismos, y aunque nada más que sean técnicos ya, a ver si somos capaces de conseguirlo. Y eso está muy poco entendido hoy en día. Vamos a acabar nuestro programa porque no tenemos tiempo, pero la pregunta con la que comenzábamos, ¿cuál será el coche eléctrico en el 2040? Yo creo, una apreciación personal, que no es el que vemos actualmente. El coche tiene que ser autónomo a una cierta distancia, tal como nuestro modo de vida. Estamos acostumbrados a poder recorrer 400, 500 kilómetros. Tenemos que ser capaces de tener un coche que no pese tanto como pesa un coche eléctrico cuando sale a carretera, que también lleva una cierta carga, por una parte. Necesitamos un coche que para moverse la energía tenga que ser relativamente rápida, no podemos estar horas esperando para hacer un desplazamiento. Desde luego no es un coche como el que tenemos ahora. Y solamente una cosa que me gustaría destacar. Hay un libro que se llama Física para un presidente de gobierno. Se llama así más o menos. Sería muy conveniente que nuestros políticos se leyeran esos libros, porque si estamos donde estamos no es debido grandemente a la política, sino a los descubrimientos científicos y el avance de la técnica. Entonces, si vamos a avanzar, más vale aprender un poco antes de física, antes que inventar. Yo diría, aunque todo esto, claro, no se puede decir con mucha seguridad, pero que posiblemente estos coches de ahora de baterías van a tener su nicho de aquí a 20 años, pero que no van a sustituir a los coches actuales porque no pueden, hay muchos problemas. Yo voto más por el coche de pila de combustible. Creo que la pila de combustible sí que, a pesar de todos los problemas que todavía tiene, claro, sí que puede ser capaz de cambiar ahí el paradigma. Pues si les parece, hablaremos de estos coches de pila de combustible. Ahí hemos abierto también para poder hacer otro programa que yo creo que será muy interesante, además será el futuro. Muchísimas gracias. A ti. A ti, muchas gracias.